Hola jóvenes, buenos días. El día de hoy vamos a hablar de los isómeros. Vamos a ver, tenemos dos tipos de isómeros de manera general. Los isómeros estructurales y los isómeros geométricos, ¿de acuerdo? Dentro de los isómeros estructurales vamos a tener tres tipos. Vamos a tener un isómero que se llama estructural o también se conoce como isómero de cadena o isómero de esqueleto. Después, dentro de estos mismos isómeros, vamos a tener los isómeros de posición y finalmente vamos a tener los isómeros de función. Esos tres isómeros son los que forman parte de los estructurales. Después vamos a tener unos isómeros llamados geométricos, en los cuales entran los isómeros cis y trans. Esos son los tipos de isómeros que vamos a trabajar el día de hoy. Voy a empezar evidentemente con los isómeros de cadena. Fíjate muy bien que los isómeros para empezar, los isómeros son aquellos compuestos que tienen diferente estructura, mas sin embargo tienen exactamente la misma fórmula molecular. No importa que tengan grupos funcionales diferentes o que el grupo funcional esté en carbonos diferentes. Pero si ellos tienen exactamente la misma fórmula molecular, se les conoce como isómeros, ¿ok? Vamos a ver entonces ahora, si nosotros trabajamos con un isómero llamado isómero de cadena o también llamado isómero de esqueleto. En este tipo de isómeros, lo que cambia, como su nombre lo dice, es la cadena. Veamos el isómero que tengo aquí. Tengo un isómero que tiene 5 carbonos y 12 hidrógenos. Cuando yo hablo de un isómero de cadena, yo tengo que colocar o que ver que los carbonos siguen siendo 5. Yo tengo aquí una estructura de manera lineal. Este compuesto tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Tiene 3, 6, 8, 10, 12 hidrógenos. Quiere decir entonces que estamos hablando de un isómero de cadena de 5 carbonos y 12 hidrógenos, un compuesto. Ese compuesto, ese pentano, tiene diferentes isómeros. Un isómero del pentano puede tener una ramificación, sin embargo, como lo vemos aquí, va a tener exactamente el mismo número de carbonos y de hidrógenos. Mi compuesto principal pentano, su isómero, fíjate bien, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, 3, 6, 9, 10, 12 hidrógenos. Es decir, un isómero del pentano puede ser el 2-metilbutano. ¿Por qué? Porque tiene exactamente la misma fórmula molecular. Otro isómero posible puede ser este que ustedes ven aquí, que es un neopentano. Tiene 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos hidrógenos tiene? 3, 6, 9, 12. Es decir, tiene exactamente el mismo número de carbonos y exactamente el mismo número de hidrógenos. Esto quiere decir que es un isómero del primer compuesto que nosotros tenemos ahí, que es un pentano, ¿de acuerdo? Estos isómeros, llamados isómeros de cadena o también conocidos como isómeros de esqueleto, generalmente se dan en los hidrocarburos, es decir, en aquellos que tienen carbono e hidrógeno. Sin embargo, también se pueden dar en la cadena de algún otro compuesto que tenga cualquier otro grupo funcional. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora el otro tipo de isómeros. El otro tipo de isómeros es el isómero de posición. ¿Qué nos remonta a la palabra posición? La palabra posición significa que cambia de un lugar a otro, de una posición a otra. Pero debemos de tomar en cuenta que siempre tiene que ser el mismo grupo funcional. Aquí yo lo hice con un alcohol. Si tú te das cuenta, el alcohol está en el primer compuesto, lo tienes en el carbono número 2.
Tienes en el 2, tienes el grupo funcional, que es el alcohol 1, 2, 3, 4, 5, ¿de acuerdo? El 2-pentanol. Como está en el carbono número 2, este OH, y quiero hacer un isómero de posición del 2-pentanol, lo que tengo que hacer es que el carbono, el grupo funcional hidroxilo, lo tengo que cambiar a otro carbono. Entonces, se me ocurre cambiarlo al carbono número 3. 1, 2, 3, y seguirá siendo 3-pentanol. Es decir, lo estoy cambiando de la posición 2 a la posición 3. ¿A quién estoy cambiando? Al grupo funcional. Y entonces se llama isómero de posición. Aquí debes de tener mucho cuidado, especial cuidado cuando, fíjate bien, tú aquí tienes 1, 2, 3, 4, 5. Tienes 5 carbonos y entonces tú piensas que si está en el grupo funcional en el carbono 2 y en el carbono 3, lo puedes cambiar al 4. Entonces empiezas a contar de la siguiente manera. 1, 2, 3, 4. Ah, este es el 4, le pongo el grupo OH. ¿Qué va a suceder aquí? Aquí va a suceder que de acuerdo a cómo contamos nuestras cadenas del grupo funcional más cercano, mi grupo funcional más cercano está quedando de este lado. O sea que yo forzosamente tengo que empezar a contar mi cadena de acá. 1, 2. Esto quiere decir que mi grupo funcional no cambió de posición. ¿Por qué no cambió de posición? Porque es como si yo viera esto así y luego lo volteo. Es decir, nada más estoy volteando la molécula, pero no le estoy cambiando la posición. Por eso debes de tener mucho cuidado cuando haces los isómeros de posición, que realmente cambies la posición y tomes en cuenta las reglas de dónde empiezan a contarse los carbonos, de acuerdo al grupo funcional más cercano. Aquí por eso empecé a contar de este lado, porque el grupo funcional está más cercano de este, y entonces está en el 2-pentanol. En este está en el 3, no hay otra opción, puedo empezar a contar de cualquiera de los dos lados. Pero si yo pienso en este arreglo me obliga a empezar a contar de este lado, y entonces el grupo funcional me quedó en la misma posición. ¿Cuál sí sería una posición viable? Una posición viable de este OH sería tenerlo aquí, porque si yo lo tengo aquí, lo estoy cambiando al carbono número 1, y entonces sí, lo tengo. Un isómero de posición del 2 sería el 1 o el 3. No puede tener un isómero de posición 4 porque me queda exactamente igual que el primero. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a ver ahora los isómeros de función. Los isómeros de función son aquellos isómeros en los cuales cambia el grupo funcional. Fíjate que ya existen grupos funcionales en los cuales pueden cambiar. No todos los grupos funcionales pueden tener un isómero de otro grupo funcional. Por ejemplo, un alqueno no puede pasar a otro grupo funcional que no sea un cicloalcano. Vamos a ver un ejemplo. Fíjate bien, un isómero de función es aquel que contiene exactamente el mismo fórmula molecular pero diferente grupo funcional. Por ejemplo, vamos a ver el alqueno. Si yo tengo un alqueno de CH2, doble ligadura, CH, CH2, CH3. Yo tengo un alqueno de 4 carbonos. La única forma en la que yo puedo cambiar su función es haciéndolo un ciclo alcano. Vamos a ver, ¿cuántos carbonos tiene este compuesto? Tiene 4 carbonos. ¿Cuántos hidrógenos? 3, 5, 6 y 2 son 8. Ok, yo no lo puedo cambiar a un alcano, porque entonces tendría que ser aquí C4H10, de acuerdo a la fórmula de los alcanos. Por ahí hay otro videito que habla de alcanos y que habla de las fórmulas de cada uno de los hidrocarburos. La única manera en la cual yo puedo cambiarlo es a un ciclo alcano, es decir, yo lo tengo que poner así, un ciclo butano. ¿Por qué? Porque recordarán que el ciclo butano tiene igual 4 carbonos, 1, 2,
3, 4, aquí están. Y como en cada uno de estos ya tiene dos enlaces, solamente le quedan dos enlaces con los hidrógenos. Lo mismo sucede aquí, aquí y acá. Entonces tenemos C4H8. Es decir, la única manera de cambiar un alqueno sería cambiarlo a un cicloalcano. ¿De acuerdo? Lo mismo sucede con los alquinos. El alquino solamente lo puedo transformar a un cicloalqueno, nada más. Vamos a ver, por ejemplo, el que tiene 3 carbonos. Si yo lo hago CH2-C, 1, 2, 3, C. Tengo 3 carbonos y tengo 2, perdón, aquí son 3 y 1, 4. La única manera que puedo transformarlo es entonces a un cicloalqueno, que de 3 carbonos tendría que ser algo así, un propeno, y en algún lugar su doble enlace. Si yo lo puedo analizar, tendríamos 1, 2, 3 carbonos, aquí están, contemos los hidrógenos. Este ya tiene 3 enlaces, solo le sobra 1. Este ya tiene 3 enlaces, solo le sobra 1, llevamos 2, y a este que ya tiene 2 enlaces, le sobran 2. 1, 2, 3, 4. Es decir, un alquino solamente se puede transformar en un cicloalqueno, ¿ok? Vamos a ver, otro ejemplo muy claro de esta transformación son los alcoholes, que solamente se pueden transformar en éter, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el caso de el propanol, vamos a ver, el alcohol llamado propanol, CH3, CH2, CH2-OH. Únicamente lo puedo transformar en éter, es decir, necesito un compuesto que tenga 3 carbonos, aquí está 1, 2, pero un oxígeno en medio. Este es el grupo funcional éter, no confundirlo con éster, por favor. Si nosotros contamos los carbonos, yo tengo 1, 2, 3, 3 carbonos, tengo 3, 5, 7, 8 hidrógenos y un oxígeno. Si voy de este lado, tengo 3, 6, 8 hidrógenos, un oxígeno y 3 carbonos. Entonces, un alcohol solamente se puede transformar en un éter, ¿de acuerdo? Otra transformación que siempre podemos hacer es un aldehído en una cetona. El aldehído se puede transformar solamente en una cetona. Recordemos que el aldehído es un grupo que se encuentra siempre al inicio. Es un grupo principal, un grupo en un carbono terminal. Entonces, solamente lo puedo cambiar por una cetona. Fíjate, si yo tengo un CH3, CH2, CH2C, doble ligadura O-H. Recuerda que ese es el O. Este grupo es el aldehído, ¿de acuerdo? ¿Cuántos carbonos tengo? 4 carbonos. ¿Cuántos hidrógenos? Si los contamos, 3, 5, 7, 8 hidrógenos y un oxígeno, ¿de acuerdo? Ok, como tiene un doble enlace a un oxígeno, ¿cuáles son los grupos funcionales que tienen doble enlaces al oxígeno? Puede ser un ácido carboxílico, o puede ser una acetona, o puede ser una amida. La única manera de transformar el aldehído a acetona es, el único isómero del aldehído es una acetona. No puede ser un ácido carboxílico, porque recuerda que el ácido carboxílico, aquí, en lugar de tener un hidrógeno, tiene un OH. Un ácido carboxílico. Entonces, ¿de dónde le vas a sacar el otro oxígeno? No se puede. Por eso la única manera en la cual puedes tener para hacer el isómero del aldehído es forzosamente una cetona. Otro punto importante, recuerda que la cetona tiene un doble enlace al oxígeno y siempre tiene que estar en medio de 2 carbonos. CH3, CH2, CH3. Entonces su isómero tendrá 1, 2, 3, 4 carbonos, 3, 6 y 2 son 8 hidrógenos y un oxígeno, ¿de acuerdo? Es la única manera de transformarlos. Los alcoholes los podemos transformar a éter, los aldehídos los podemos transformar
acetonas, ¿de acuerdo? Y en la última función que pueden ser transformables unos y otros son los ácidos carboxílicos a ésteres. ¿Por qué? Porque el ácido carboxílico tiene también C doble ligadura O-H, que era lo que yo te decía hace un momento. Este tiene hidrógeno y este no. Este COOH. Aquí tiene 2 oxígenos y aquí tiene 1. ¿Qué grupo funcional tiene 2 oxígenos? Pues el éster. Recuerda que el éster es un grupo formado que tiene C doble ligadura O-O. Y eso ya tienes ahí tu carbono, uno con doble ligadura y uno con oxígeno. Y va unido aquí forzosamente a otro carbono y aquí forzosamente a otro carbono. Entonces, de esa manera tienes el grupo funcional de ácido carboxílico con los ésteres, ¿de acuerdo? Son los únicos grupos funcionales que pueden ser transformados entre unos y otros. No puedes transformar, por ejemplo, un ácido carboxílico en una acetona o un aldehído en un éster, porque les faltarían elementos o átomos de los dos elementos, ¿de acuerdo? Ok, con eso termino la parte estructural. Vimos los de cadena, los de posición y los de función. Finalmente, hay unos isómeros llamados isómeros geométricos, que son isómeros cis-trans. Fíjate bien, un isómero de un compuesto cis y trans cambia solamente en la ubicación de sus radicales. Por ejemplo, este tiene 1, 2, 3, 4 carbonos, ¿de acuerdo? Lo puedo ver así o lo puedo ver lineal. Sin embargo, si tú te fijas, bueno, aquí hay un CH, se lo vamos a poner aquí como manera desarrollada para que lo entiendas mejor. Si los grupos funcionales o las ramificaciones, yo te puedo poner este como una ramificación y aquí le puedo poner una ramificación diferente, como por ejemplo bromos, ¿ok? Bien, cuando las ramificaciones están exactamente del mismo lado, se dice que están en posición cis, ¿de acuerdo? Cuando las ramificaciones se encuentran en lados diferentes, observa aquí, una está hacia abajo y una está hacia arriba. O si lo vemos con los hidrógenos, uno está hacia abajo y uno está hacia arriba. Están en ubicaciones diferentes. O si lo ves en este, tendrías o deberías de tener un bromo hacia arriba, aquí, y un bromo hacia abajo. Cuando están en posiciones contrarias, se dice que están en posiciones trans. Sí, de grasas trans, algo tiene que ver con esto, ¿de acuerdo? Es decir, yo, para que ustedes lo aprendan, lo hago de una manera muy fácil. Es decir, nosotros en los isómeros geométricos tenemos posiciones cis y trans. ¿Recuerdas? Cis, trans. Cis del mismo lado, trans en lugares diferentes, ¿de acuerdo? Ok, chicos, con esto termino yo el video de isómeros y espero verlos en el siguiente video. Gracias.